Ya ves la suerte que tenemos en Radio Sefarad. Nos recibe Abrasa Rottenberg en su estudio. Gracias, Abrasa. No, por favor, encantado de estar con ustedes y con Radio Sefarat, que bueno, creo que lo fundó un amigo mío, Soli Wolodarski, es Exactamente. cierto. De bendita memoria, Así que inolvidable. estamos en el otoño de Buenos Aires y al mismo tiempo en el esplendor de Madrid, ¿no? Ajá, sí, estamos en esa primavera que ve cómo cumples 100 años, Abrasa. Felicidades. No, yo no Como... tengo 100 años, tengo 100 años y un día. Exacto. Suena como una condena, pero no lo es, ¿no? No, no, que cada día, por lo menos así fue mi vida. Tuve necesidad de darle contenido y no, las horas no pasaron en vano. Algo me trajeron, algo saqué de ellas, algo aprendí de ellas. Y, y bueno, y espero que las 20 que me restan los haga igual placenteros o con los sufrimientos que se vienen en estos nuevos tiempos donde no hay reglas, donde son un misterio, donde entramos en el mundo de la inteligencia artificial, que es toda una incógnita y que no tiene visos de que va a mejorar la vida de la gente. Al contrario, me da la impresión de que unos pocos se van a enriquecer, van a haber cifras nauseabundas de riqueza y la mayoría de la gente no la va a pasar bien. La teoría tendría que ser todo lo contrario, que la evolución tecnológica enriquezca desde el punto de vista de la calidad humana a toda la gente. Pero no lo veo, soy muy escéptico, porque veo que el mundo se está dividiendo en una minoría, en cierta parte, sin ideología, sino con una única, acrecentar aún más su riqueza a costa, o que podría ser al revés, en beneficio de la humanidad. Pero no lo veo, porque todo invento nuevo en este momento tiene una contraparte muy riesgosa, que en manos de gente inescrupulosa, como es la inteligencia artificial, no sé a qué nos va a conducir. Creo que este es uno de los momentos de incógnitas y de dudas más grandes de la historia, porque los instrumentos son maravillosos técnicamente hablando, pero estamos a millones de kilómetros desde el punto de vista cultural del hombre de las cavernas, pero estamos a 10 centímetros de todos sus hábitos, de la necesidad de destruir al otro, de quedarse con lo del otro, con la mujer del otro, con la comida del otro, con los hijos del otro. Eso sigue igual, en medio de una tecnología que nos lleva a otros planetas. Nos, Esa disidencia entre conocimiento y conducta a mí me angustia, a mí me angustia. Porque no veo cómo toda esta perfección tecnológica va a ayudar a la gente a ser más feliz. Al contrario, no se está pensando que va a faltar trabajo, cuando tendría que pensarse que esa gente que no trabaja podría ser útil en otras cosas y lograr un equilibrio entre el avance tecnológico y el avance social es la regla, no la excepción, no la excepción. Te siempre traigo es... un aire pesimista.
Pero No lo después sí, esperaba, no lo ¿eh? esperaba, no lo esperaba, Brasa, porque siempre nos alimentas con optimismo, ¿no? Sí, no, no. Dentro de eso, espero, ojalá que lo pueda ver, de cómo viene la contraoferta de la vida, que esto no es el camino, de que unos pocos se enriquezcan hasta la náusea y que los demás no tengan trabajo o pasen hambre. Hay que encontrar una fórmula y espero que se encuentre. Y además, hay que encontrarla con prisa para que el mundo que viene, que está a centímetros de nosotros, sea un mundo mucho más justo y no que haya una serie de tecnologías que lo abarcan todo, pero que están muy pocas manos, Ujú. que el Eh, Estado dejó de tener presencia. Abrasa, ¿la búsqueda de la justicia ha sido una constante en tu vida? No de la justicia, no quiero transformarme. Si yo te diría lo que fue la búsqueda de mi vida, la curiosidad. Yo soy muy curioso. Necesito ver y entender qué ocurre y por qué ocurre. Y tuve la suerte, que a veces fue muy mala suerte, de vivir el siglo XX en los momentos más eh, 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 trágicos. Pasé el hambre de Ucrania, año 1930. Fue terrible. Yo era un chico de 4 o 5 años y veía en las calles del pueblo a la gente hinchada, acostada, muriéndose. Era terrible eso. Tuve la suerte de vivir no solamente en el pueblito nuestro, sino en una ciudad donde mi madre consiguió trabajo que se llama Magnitogorsk, que acabo de leer que está agonizando porque era una ciudad donde se fabricaba acero, porque había minas de hierro y minas de carbón. Justo vivimos en esa ciudad, mi madre y yo, un año. Era asfixiante, era terrible el modo de vida de allí, pero era parte del plan quinquenal de Stalin. Una ciudad que aprovechando la mina de carbón que había y la mina de hierro, se forjaba acero. El olor del humo, ¿quién pensaba en ese momento en ecología? Eh, no sé si se me quedó impregnado hasta hoy, por mucho tiempo. Yo tenía ahí 5 años, 6 años. Viví momentos muy dramáticos ahí porque en la escuela unos chicos eh, se envenenaron. Fue horrible. Bah. Este, vivir y todo eso, la Unión Soviética, después el Berlín de Hitler en 1933, yendo a la Argentina, se produjo entre el grupo que salía de la Unión Soviética y que viajaba junto y tenía que tomar un barco, una epidemia del tracoma, que en ese momento era fatal porque dejaba ciego a la gente. Los que estábamos sanos durante 2 meses fuimos mantenidos por Hitler, que había subido en enero del 33 al poder, y esto era septiembre de 1933. Estuvimos 2 meses mantenidos por Hitler en esa maravillosa Berlín, que yo, comparándolo con la gente del Komsomol, los jovencitos de comunistas de Moscú, que era una revolución triste,
pobre, con ese esplendor. Cuando vi la película Cabaret y vi a esos chicos marchar, recordé a los niños que yo veía en las calles, en un Terderlinde, en la avenida principal de Berlín, marchando, llenos de vida. Tenía, tenía tanta admiración, claro, no tenía idea de lo que era el nazismo, pero me quedé tan impresionado y dije, ay, nosotros ahí en Moscú marchamos, pero con ropas viejas, con frío, y esto, qué maravilla. Bueno, en fin, no tenía un gran conocimiento de lo que Eras iba a pequeño pasar también. históricamente. Sí. Eras también muy joven. ¿Cómo recuerdas esa Argentina a la que llegas, Abrasa? Y déjanos ver un poquito, déjanos ver, verte un poquito más porque está muy alta la tapita del ordenador. Ahí, Bueno, perfecto. Te decía pero eso que, no es a favor de los que nos miran, ¿eh? Porque me ven. bueno, ¿dónde hay que firmar para para tener 100 años y estar tan espléndido como tú? ¿Con qué te alimentas si no hablo de comida, Abrasa? Me alimento de esta maravillosa aventura que es la vida. Porque me ha tocado, por azar, eh, vivir en la Unión Soviética bajo el comunismo, vivir falsamente la experiencia bajo el nazismo. Fue falso, porque éramos unos privilegiados, todavía no tenían conciencia, éramos extranjeros que nos cuidaron. Pero si hubiesen sabido y si nos quedábamos ahí, judíos, venidos del comunismo, hubiese terminado seguramente no muy bien. Y luego la llegada a una Argentina, otro mundo, un país primero latino, que nos fuimos a vivir a un barrio muy, muy pobre, de gente inmigrante, sobre todo italianos y españoles y judíos. Era un barrio que se llamaba La Paternal, frente a una fábrica. Y lo primero que descubrí fue muy horroroso. Yo no sabía que era judío. Era la época de la Unión Soviética en la que la rigidez de la teoría la religión es el opio de los pueblos, determinaba que no se hablaba de religión, no había. Y menos en esa época de judaísmo. Luego se impuso una teoría de Stalin donde la identidad del pueblo judío debía ser determinado. Stalin fue un sionista soviético, porque inventó un pueblo, Birobidzhan, una ciudad, Birobidzhan, un estado, Birobidzhan, casi en la frontera de China. ¿Y qué judío iba a ir ahí? Pero era como una especie de Palestina soviética. Fue un fracaso. Fueron 20.000 personas de los millones que vivían en la Unión Soviética. Eh, bueno, tuve esa experiencia en la Alemania nazi, me impresionó mucho, porque era bellísimo. Era sugerente, era atrapante. Esos chicos marchando eran felices. Nosotros caminábamos tristes ahí en el 1 de Mayo, me acuerdo mucho de esa época soviética. Sí, Y luego la Abrasa. Ujú. Argentina. Bueno, en fin, no sé si te interesa Sí, contar sí, mi mucho. vida en Te este. quería, claro que sí, por eso queríamos hablar contigo, porque eh, queríamos conocer cómo ves lo que está sucediendo ahora. Quizá esa atracción que sentías hacia
cuando eras pequeño, cuando no sabías lo que era el nazismo, es equiparable a, a lo que sienten ahora muchos jóvenes que se ven atraídos por ideologías que no son precisamente próximas a Solidarias. la verdad y que rozan el antisemitismo, pero que se envuelven de eslóganes maravillosos que muchos compran con la mejor intención, ¿no? ¿Cómo Y yo lo entiendes veo esto que como un está pasando? peligro muy grande, porque la salida más fácil es ser antisemita. Es muy fácil. Estos, empezando por lo religioso, que fue lo primero que vi en la Argentina cuando llegué a los 8 años ya, donde de pronto era un barrio donde vivían italianos que eran o fascistas o antifascistas, españoles que eran realistas o ay, Sí, ¿cómo o se llama? franquistas o No, franquistas. no, no estaba Antes, Franco todavía. carlistas, Eran, bueno, eran realistas o eran, ay, me olvidé la palabra, carlistas. libertarios o querían gobierno democrático. Ujú. Y estaban los judíos Ah, y todos los italianos y los españoles eran muy antisemitas. Lo primero que escuché, yo no sabía una palabra, yo solo hablaba ucraniano y ruso. Y en el barrio salí, vivíamos en una pequeña casita construida por mi padre y su hermano mayor, es decir, que vivíamos dos familias, mis tíos con sus dos hijas y, y mi padre y mi madre, reencontrado después de 8 años, y yo, y luego unos años después vino mi hermano argentino. Y estamos rodeados de del año 33, el antisemitismo nazi rebrotó en todo el mundo y el fascismo. Entonces, eh, por primera vez en mi vida, yo hablaba solamente ruso y ucraniano y mi casa era una torre de Babel, porque mi ujú. mamá hablaba un yiddish muy pobre, después aprendió. Mi papá hablaba un yiddish muy pobre y un castellano muy pobre. Mis tíos lo mismo, mis primas hablaban yiddish y castellano. Y yo hablaba solamente ruso y ucraniano. Entonces, entonces, cuando salía a la calle, los chicos del barrio me gritaban algo que yo no entendía lo que era. Pero sentía la hostilidad, que no era amigable, era algo. Bueno, hasta que se lo conté a mi mamá. Mi mamá habló con mis primas que al escuchar lo que yo les contaba, bueno, de- creó toda una revolución en mi vida, porque vino mi mamá y me dijo, mira, nosotros no somos solamente ucranianos o rusos, porque vivimos un tiempo en Rusia, Moscú, sino que también venimos de un pueblo que empezó ahí. Digo, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿yo qué soy? Le dijo, eres ucraniano, pero también eres judío. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué hice para ser judío? Dice, bueno, lo recibiste de herencia, pero en Rusia en esa época no se podía decir la palabra judío Ujú. porque era una ofensa. ¿Y esa herencia cómo ha marcado tu vida, Abrasa? Maravillosamente bien.
porque lo que me ocurrió con el judaísmo fue un amor. Dije, yo soy judío. ¿Y cómo se hace para ser judío? Y me explicaron, ¿y hay escuelas? Sí, entré en la escuela. Iba a la escuela en castellano, aprendí muy rápido. Castellano, primero en la radio. Me pasaba el día escuchando radio y aprendía palabras raras también porque había falsos conflictos campestres. No te olvides, en Argentina el campo era muy importante. Y hablaban, eran todos iguales, novelones, donde había un patrón bueno y un capataz malo, o el hijo del capataz malo, y Y una había guapa, ¿no? Una bellísima de tendría que haber, ¿no? alhaja, enamorado, y un paisanito la quería ella. Bah, novelones. Y yo aprendí el lenguaje falso de los gauchos falsos. Cuando empecé a ir a la escuela, decía Aijuna, Canejo, que, que eran expresiones absolutamente falsas. Nadie hablaba así, ni en el campo. Pero bueno, por ahí aprendí el castellano. Pero luego, cuando me dijeron lo de judío, la Biblia, me fascinó eso. Y decidí ir a la tarde a una escuela judía. Y tanto me entusiasmó que terminé siendo maestro de yiddish y de hebreo, como pasión. Pero como ejercicio profesional fui 2 años y no, no era para Pero mí. Yo- preferías crear grandes periódicos y grandes medios de comunicación, ¿no? bueno, eso fue más tarde. ¿Cómo No. ves, Abrasa, después de haber sido el fundador de medios como Nueva Sion, cómo ves este periodismo que más que informar, opina eh, y no siempre de manera equitativa y equilibrada? Bueno, no, pero hay periódicos que son equilibrados y equitativos. Toda la basura alrededor vive de mentir y tiene su público que necesita la falsedad para poder estar cómodo en la vida. No, hay periódicos que respeto mucho, que tienen su ideología muy clara, y tú puedes estar de acuerdo con ellos o no. Además están los periódicos partidistas que generalmente son no de mucha calidad y tendenciosos. Lo que yo veo ahora es este fenómeno antijudío derivado por la excusa de lo que está pasando con Israel, Gaza, Líbano, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Netanyahu es un mal para Israel, un mal terrible, que por salvar su pellejo por las cosas que hizo, lleva al país a aventuras absolutamente delirantes. Estoy en contra de él, estoy en contra de esa política. Creo que Israel se merece un gobierno mucho más equilibrado, que representa de verdad el sentimiento de la mayoría, espero, de la mayoría del pueblo judío, que no quiere quedarse con Palestina, no quiere destruir a los palestinos, no, nada. En cambio, acá está muy claro que la política de Netanyahu es que desaparezca Cisjordania, que Gaza no sé qué sea. Cuidado, cuidado. Israel es creatividad, espíritu, capacidad de defenderse. No es fácil solucionar este problema cuando todo lo que te rodea está envenenado. No es fácil. Pero cuando veo el paisaje de Gaza, a mí me duele.
¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la solución, destruir. No se puede llegar a una Mm. solución donde lo humano también tenga presencia. Sí, O veo lo que están haciendo los colonos. No me gusta, no me gusta, esa Israel no me gusta. Me gusta la Israel que viví yo cuando estudiaba, con Ben Gurión, con Pérez, con, eh, con eh, gente que daba su vida por Israel, pero no basada en destruir. No me gusta eso. ¿Y Yo, no te da miedo, Abrasa, que muchas veces esta opinión honesta, sincera, que sale del corazón, sea utilizada por los enemigos del pueblo judío o de los enemigos no, no, de Israel? escúchame, yo no hablo contra, estoy hablando contra un gobierno que no me gusta. Yo amo Israel, pero no me gusta este señor Mm. que está haciendo todos estos eh, desmesuras, voy a usar una palabra, todas esas desmesuras para salvar su pellejo. Cuidado, no nos engañemos, es un señor que está al borde de tener varios juicios y está haciendo eso para postergarlos. Y ahora es un héroe porque va matando gente por ahí, el matón del barrio. No, no, no. No, no digo que siempre que, que los demás son inocentes, no. Corre muchos peligros, sobre todo lo de Irán, que es muy poderoso. Entonces, yo cuando leo que murieron 3 soldados judíos, que murieron 5, que murieron 10, el dolor que tengo, el dolor que tengo, porque no sé cuál va a ser la salida, acrecentando la violencia. No sé, y estamos además en manos de un hombre que maneja el Estado, el suyo propio, y el mundo como si fuese un juego. Hoy dice una cosa, mañana la contraria. Sí. Sospecho que hablas de Trump. Él no es Walt Hablas de Whitman. Trump, ¿no? Claro. Pablo Trump, él no es Walt Whitman que decía que me contradigo y que yo abarco multitudes. Él abarca multitudes para jugar con la vida de los otros. Bueno, y la suya propia, pues se salvó 3 veces. No, no, no. Sabes que me Mira, parece más interesante hablar de tu vida que de la vida de Trump y seguro que sí. nuestros oyentes estarán de acuerdo conmigo, pero estarán pensando, esta chica le está haciendo preguntas todo el rato y alabándole todo el rato, pero No, puede criticarme. no le hace ninguna pregunta complicada o difícil. Y como tú eres Me un encantan. maestro, como tú eres un maestro del periodismo, te voy a Ah, no, pedir no. que te hagas, ¿cuál sería esa pregunta complicada que habría que Que yo me la hacerle haga a mí misma. a... Yo soy muy Querida, educada y te no, 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 quiero. ese es tu trabajo, no el mío. Hazlame tú. Yo sé cuál es mi pregunta complicada, pero no tengo que decir. Tiene que ver con el ego, Abrasa. No, no, no. Mira, por suerte. Creo, no, no soy como el rabino del chiste judío que lo halagaban, y decía, y de mi modestia no van a decir nada. No, 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 eso, por suerte, mis hijos, y creo que y Dina, que lamentablemente ya no es, Oh, somos muy delicados con respecto a lo que somos. Somos esto. No voy a propagarlo, nada. Tuve la suerte de tener una compañera casi 70 años, que fue un ser maravillosa. hermoso, que tengo 2 hijos, que son muy modestos, son talentosísimos,
Cecilia es una gran actriz y Ariel un músico buenísimo. Pero todo eso, con a Cecilia la Lagan se ruboriza. Sí. Y Ariel ni hablar. Sí, está en Buenos Aires ahora. Le ofrecen salas para que actúe. No, no. Va a ser una cosa para 1000 personas. Pues te dice, pero puedes tener 5000. No, 1000 es suficiente. Y ay, me encanta eso. Me encanta. Y, ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué estás ay, haciendo? querida, ahora estoy pasando un muy mal momento. Muy mal momento. Bueno, los 100 años tienen un precio. Voy a contarlo. He perdido la vista de este ojo Oh. por tiempo, por el tiempo. Hay un momento en que hay una vena en los ojos que explota y se tapa. No veo con este ojo desde hace 2 meses. Tengo, no te acuerdas, no puedo escribir, no puedo Oh. escribir. Tengo en la mitad un libro. Todos mis libros son autobiográficos, Ujú. aunque lo disimulo, ¿no? Y el último que escribí, que yo creo que es interesante, que se llama La amenaza en España, fue un fracaso porque lo editó una gente que desapareció. Nosotros lo hablamos de él aquí contigo y se lo recomendamos a nuestros oyentes. Un Sí, pero thriller, no estaba en el mercado, ya, no complicado. estaba, Ujú. ¿Y qué lees? desaparecieron. ¿Y qué lees? Mala suerte, la Mm, amenaza se llamaba. Amenaza. Sí. Mm. Y es un buen libro porque es una experiencia que me hizo muy bien publicar ese libro porque me sucedió a mí. Él trataba de un adolescente que negaba su calidad de judío para vincularse con una gente muy antisemita, muy militares, que preparaban un golpe. Y, y eso que hice, porque me sucedió en unas vacaciones en la Córdoba, Argentina, me torturó toda mi vida hasta que me senté y escribí, la transformé disimulando un poco algunas cosas, la escribí y me sentí Mm. tan aliviado, porque pagué un precio alto, ¿eh? ¿Algún consejo más para la vida? Sean felices, chicos. Disfruten cada día. No lo dejan pasar sin darle contenido. Es maravillosa esto, es una aventura, es una gracia, es algo generoso que uno tiene. Disfrútenlo. Incluso las tristezas tienen un lado maravilloso y positivo. Bueno, eso me pasa a mí. Ojalá ustedes entiendan lo que quiero decir. Los peores momentos pueden ser los mejores, siempre. Así que, no sé, esta es una entrevista rarísima. Es Es una una conversación, conversación, porque nos sí. has dejado entrar en tu estudio. Creo que ahí podemos ver a una foto de Dina, a lo mejor, una Hay pintura muchas cosas. maravillosa. De este La, lado re- están la atrás. recordamos siempre cuando vino aquí a Radio Sefaraz. Os queremos muchísimo a los dos y te Muchas agradecemos mucho, gracias. mucho, Abrasa, que nos hayas permitido felicitarte en tu centenario, en tus 100 años. Eh, Bueno, yo les prometo que a los 120 años les doy la exclusiva. por favor. Nada, yo ¡Mua! solo con ustedes hablo. Felicidades, Nadie más. Abrasa, querido. Muchas gracias. Felicidades. Gracias Y nos por... hemos dispersado un poco, pero ¿qué importa? La Esa vida, es la vida. la Gracias por vida. contarnos un poquito la tuya y por compartirla aquí en Radio Sefarad. Un beso muy fuerte. Cuídate. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao, chao.